Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. En Noticia Colombia, a solo 3 días de la segunda vuelta presidencial, aumentan las denuncias contra la registraduría por falta de garantías electorales. La organización electoral responde que es mentira, que no hay posibilidad de fraude. En tanto, ¿quiénes son los candidatos que van a esta segunda vuelta? Vamos a revisarlo, lo analizamos. En Noticia Qatar, este miércoles el presidente de Venezuela sostuvo un encuentro con el emir de esta nación en la que revisaron los avances en relaciones políticas, económicas y el futuro, enmarcado en intercambio de hidrocarburos. La reunión fue parte de la gira internacional del presidente Maduro. Vamos a analizarlo. En Noticia Brasil, sin información oficial, graves hipótesis de medios locales, rechazo internacional. Así avanza la búsqueda del periodista británico Don Phillips y el ambientalista brasileño Bruno Pereira, desaparecidos hace 10 días en la Amazonía. Este hecho tan grave pone sobre el tapete la peligrosidad que representa esta actividad en la nación. Lo vamos a ver. En Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, a sus 62 años, con 3 intentos por llegar a la Casa de Nariño, Gustavo Petro, líder del pacto histórico de esta coalición, podría convertirse en el primer presidente de izquierda del país. Vamos a reconstruir la historia del reconocido líder que ha estado marcada por amenazas contra su vida, el exilio y la persecución política. La corrupción se combate arriesgando la vida. Gustavo Francisco Petro Urrego nació el 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, Córdoba. Es el mayor de 3 hijos. Su padre, Gustavo Petro Sierra, y su madre, Nubia Urrego, se mudaron al municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, en 1970, año en el que Misael Pastrana Borrero ganó la presidencia de Colombia en medio de irregularidades. Cuestionamientos que dieron vida a la guerrilla del M-19. Gustavo Petro cursó sus primeros años en el Colegio La Salle de Zipaquirá. Su tiempo se dividía entre los estudios y las actividades que desarrollaba en La Carta del Pueblo, un periódico local que había fundado con sus amigos del colegio. Mi esposa lo registró en la notaría de Zipaquirá. Pero eso no quiere decir que él sea zipaquireño. Nació en Ciénaga de Oro, sino que se concreta en una propuesta de paz para el país. Petro entró a la guerrilla del M-19 en 1978. Allí adelantó labores políticas que lo llevaron a la clandestinidad. Fue capturado, torturado y condenado a 1 año y medio de prisión. El rol de Petro, pues ser miembro activo del M-19, él no lo ha ocultado. Ahora, había una serie de tareas integrales dentro del M-19. Él fundamentalmente se dedicó como a la parte político-comunitaria. En 1990 se dio la desmovilización del M-19. Petro se convirtió en uno de los asesores de los constituyentes de 1991. Años más tarde obtuvo el título de economista de la Universidad Externado de Colombia. Él hizo todo un esfuerzo en el Tolima, que además me recordó estos días que estuvo por allá en el río Magdalena, que fue en el Tolima donde él hizo todo un trabajo para que desembocara el M-19 en un proceso de paz. Su carrera política inició en 1981 como personero de Zipaquirá. En 1984 fue concejal. Llegó a la Cámara de Representantes en 1991 y de ahí pasó al Senado. Fue el primer congresista en destapar la relación entre los políticos y los paramilitares. La firma del gobernador Álvaro Uribe Vélez está en la Convivir de hoy, alias el Chepe Barrera, comandante paramilitar. Gustavo es de los pocos hombres que yo conozco que no gusta estar en vacaciones. O cuando está en vacaciones,
está escribiendo, está ideando cosas. En el 2012, Gustavo Petro se convirtió en el alcalde mayor de Bogotá. Desde el Palacio de Líbano denunció las mafias en el negocio de las basuras y se propuso cambiar el sistema. El pueblo está con Petro. La ejecución del nuevo modelo, un año después, le costó la destitución de su cargo de inhabilidad por 15 años en cargos públicos. Lo que nos corresponde, por tanto, es actuar y confiar en el pueblo. En el 2018, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró responsable al Estado colombiano por las violaciones a los derechos políticos de Gustavo Petro. Era un momento de mucha efervescencia y la respuesta fue movilización. El periplo sin pausa que ha recorrido Gustavo Petro y que lo tiene a puertas de convertirse en el primer presidente que representa a los sectores progresistas y democráticos de la izquierda colombiana inició en 1985. Eso es un poco la gran característica de Petro, un hombre que ha hecho de la política un ejercicio fundamentalmente académico. El joven activista que se unió con otros muchachos para construir el barrio Bolívar 83 en Zipaquirá intenta llegar a la Casa de Nariño y consolidar su lucha medioambiental, bandera que se convirtió en la columna vertebral de su programa de gobierno. Símbolo al ser del conocimiento de la paz. En tanto, a sus 77 años, Rodolfo Hernández Suárez aspira a llegar a la Casa de Nariño, a la presidencia del país. Hernández es ingeniero civil, empresario, líder del movimiento político Liga de Gobernantes Anticorrupción, fue alcalde de Bucaramanga en 2016, periodo que no culminó por investigaciones que adelanta la Procuraduría General de la Nación. Rodolfo Hernández nació en Piedecuesta, al sureste de Bucaramanga, el 26 de marzo de 1945, año en el que renunciaba el presidente Alfonso López Pumarejo y consideradas las últimas elecciones pacíficas que vivió Colombia. Los más exaltados golpean el cadáver con llanto colérico y pasión de venganza. El candidato a la presidencia, Rodolfo Hernández, está casado con Socorro Oliveros. Tiene 4 hijos, Mauricio, Luis Carlos, Rodolfo y Juliana, su hija adoptada, que fue secuestrada y supuestamente asesinada por el Ejército de Liberación Nacional en 2004. Estos son mis nietos y todos, absolutamente todos los humanos queremos tener una familia. Eso es en resumen. Rodolfo Hernández fue elegido como alcalde de Bucaramanga para el periodo 2016-2019. Yo quiero manifestarle a la ciudadanía que es totalmente imposible tenerlos a todos contentos. Actualmente el candidato enfrenta un juicio penal por las irregularidades en un contrato por $196 millones para el manejo de residuos sólidos que buscaba favorecer a la firma Vitalogic. Para demostrar que el señor Rodolfo Hernández miente una vez más cuando dice que esas audiencias se han aplazado de manera reiterada porque el fiscal ha dicho que no tiene pruebas en su contra. El hijo del candidato, Luis Carlos Hernández, recibiría un soborno si la empresa se quedaba con dicho contrato. El exalcalde deberá comparecer en el juicio oral como presunto responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos. Por su parte, los exfuncionarios y el contratista deberán responder por los delitos de falsedad ideológica, contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Uno de los casos más sonados de la administración de Hernández fue el golpe que le propinó al concejal John Claro. Información mía, el alcalde espiándome, alcalde sea honesto. Por este hecho fue suspendido durante 8 meses de la alcaldía. ¿Qué dijo? ¿Por qué son tan falsos? Entre cuestionamientos e investigaciones avanza la campaña electoral del candidato. Los recursos públicos para los niños de primera infancia de 0 a 5 años fueron desviados hacia un programa para atender compromisos politiqueros. Segundo, por haber informado a la opinión pública de Bucaramanga sobre la desviación de estos recursos públicos, fui destituida de la administración por parte del ingeniero Rodolfo Hernández. El área ambiental. Es el área metropolitana. Yo soy el área No, los técnicos tienen que venir y decir. Yo sé que usted es un de la politiquería. No, señor, no sea grosero. En septiembre de 2019, cuando solo faltaban 3 meses para terminar su mandato, Hernández renunció a la alcaldía debido a que la Procuraduría lo suspendió por presunta participación en política a favor del candidato y actual alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.
Lo único que ha hecho la Procuraduría aquí es defender la moralidad pública, defender y hacer cumplir la ley, y yo espero que el señor alcalde o exalcalde le ponga la cara a la justicia, porque él tiene múltiples problemas disciplinarios y como resultado de muchas investigaciones hay problemas penales al interior de su propia familia. Ofreció 20.000 casas. No, casas no. Vivienda. Tampoco. Hogares felices. ¿Qué fue lo que... Lotes con servicios. El empresario e ingeniero civil Rodolfo Hernández, reconocido en el mundo inmobiliario, aspira a suceder al presidente Iván Duque. Para el próximo 21 de julio quedó programado el inicio del juicio penal contra el exalcalde de Bucaramanga, que se declaró inocente. Una de estas dos personas que ven ustedes a través del informe que preparaba nuestro equipo en Colombia será el próximo presidente de Colombia para los próximos 4 años. El domingo, el pueblo, colombianos y colombianas, tendrán la decisiva encuesta. Para ello nos acompaña para este análisis Luis Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social. Nos acompaña desde Medellín. Luis Fernando, un gusto saludarle. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a ustedes, a toda la audiencia y agradeciendo la invitación. A usted muchas gracias. Luis Fernando, ¿a qué se enfrenta Colombia el próximo domingo? Bueno, Colombia se enfrenta a la posibilidad del continuismo o a la posibilidad de que comience un camino de transición democrática. Es un momento histórico muy complejo, un país polarizado, un país que pareciera que no entiende hacia dónde avanza, pero está ahí. El domingo se definirá qué ocurrirá. Pero hay que invitar, ojalá, además que la gente vote, esperemos que la registraduría sí sea respetuosa y responsable de que sean unas elecciones limpias, que sean unas elecciones transparentes. El fantasma del fraude electoral, sí, ahí está sobre nuestro país. Y no olviden que mucho de lo que de leyes y demás que están en Colombia, pues pareciera ser que apuntalan la posibilidad de que se dé un fraude en Colombia. Esta es una de las preocupaciones que de nuevo hoy se exigía a la registraduría que tomara decisiones, sobre todo con respecto a los software de escrutinio. Hay una etiqueta, entre otras cosas, en Colombia muy bien posicionada diciendo Colombia habrá fraude, lo cual genera mucha más preocupación. Sí. ¿Por qué cree usted, Luis Fernando, que la registraduría ante todo este escenario, primero con las legislativas que fue tan cuestionado, luego la misma exigencia en primera vuelta presidencial, ahora se le exige lo mismo y no tomó cartas en el asunto? Bueno, primero porque nosotros no tenemos una separación de los manejos de un gobierno centralista frente a instituciones como la registraduría. Desafortunadamente los intereses políticos que están por encima del interés público pues están pegados ahí, están pegados a la vida institucional de la registraduría y desafortunadamente están pegados a los intereses del poder real y del poder formal de este país. Hay que decirlo abiertamente, mire, lo que muestra las plazas públicas, lo que muestra el país, lo que se ve en las calles, es que el que está encabezando el tema del progresismo en Colombia debería, según eso, ser el presidente. Pero no olviden ustedes que los colombianos votan hasta las 4 y después de las 4 siempre se ha dicho es donde comienzan las verdaderas votaciones en Colombia. Tremendamente grave esto. Hay otro asunto que no ha tenido mucha relevancia, pero realmente debería tenerlo, y es la denuncia de Gustavo Petro sobre la visita del presidente Iván Duque a uno de los candidatos en contienda, bueno, a su contendor, a Rodolfo Hernández. Directa participación en política, pero vemos que no, de hecho, ha sido prácticamente noticia. Pues es una noticia y pareciera ser permanente. Esta es lo que llamaríamos en Colombia la cereza que le faltaba al pastel. Pero hace rato que se siente que el señor presidente de la República está participando en política. Sus mensajes lo dejan entender, sus acciones lo hacen, y lo de ayer es lo que nos muestra a 3 días de elecciones o 4 días en ese momento de que realmente la presidencia de la República en cabeza de Iván Duque está metida en política. Nadie responde, nadie sanciona,
nadie cuestiona y pareciera ser que la Procuraduría está mirando más abajo del lugar donde le corresponde observar qué está pasando en Colombia. Con todo lo que se ha visto de Rodolfo Hernández, hasta ahora una figura realmente desconocida en la vida nacional colombiana, porque era un alcalde de una ciudad que de hecho no termina su gobierno por las investigaciones, por las denuncias ante Procuraduría y Fiscalía que bien estábamos contando a través de nuestra pantalla. Pero vemos que esto, ante tal nivel de gravedad de lo que se dice, se asume como si fuese algo anecdótico, Luis Fernando, parte de los memes, parte del ambiente, no como un asunto estructural para lo que significa para Colombia. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Aquí hay cosas que son paradójicas, es una paradoja, pero también es una burla y también es un dolor y causa desazón. Un candidato que sale lleno de cadenas de oro, acompañado de unas damas y demás, en medio de una pobreza como la que vive Colombia, más de 23 millones de pobres, está mostrando que es la opulencia, mostrando que es el poder, difícilmente podría ser un mensaje positivo, pero aquí es un mensaje positivo. A los que son católicos, que son la mayoría de este país, les insulta a la Virgen María y se las trata de prostitutas, no hay ninguna dificultad, ni los católicos, ni los cardenales, ni los obispos, ni las iglesias, la mayoría no cuestiona eso. Dice que con la ley va a ser se va a limpiar, dejémoslo ahí, y a nadie le importa, ni a muchos abogados, ni a nadie, pareciera ser que no importa nada de eso, pero aquí digamos lo concreto. En Colombia se define o el continuismo o la posibilidad de iniciar un proceso de transición. Pareciera ser que el rey del TikTok, pareciera ser que el rey de los memes, de lo jocoso, de lo bacano, de lo chabacano, del poder económico, pareciera ser que se quiere imponer en Colombia. Esperemos que la gente vote bien y esperemos que la registraduría deje votar bien. Del otro lado está Gustavo Petro, una imagen muy satanizada en Colombia, no solamente desde ahora, desde hace muchísimos años. Pero si bien hay que recordar que él además se hace público en Colombia es por las denuncias que presentaba con argumentos en todo lo que se destapó la llamada parapolítica, la relación entre la clase política y los grupos paramilitares en Colombia. ¿Por qué no realmente, y no me refiero solamente a los medios de comunicación que bien sabemos que son parte del establecimiento, detrás de los medios están los empresarios que quieren ubicar a uno u otro candidato específicamente? Pero ¿por qué no hay otros sectores que por lo menos sí digan y levanten la mano para contarle a Colombia cuál es la realidad de todo esto en medio de esa guerra sucia? Porque fácil decirlo, pero ha pasado mucho para este momento tan complejo que vive Colombia, Luis Fernando. Hay un sector, desafortunadamente, de medios de comunicación tradicionales, muchos de ellos están empeñados en vendernos una imagen, el candidato opositor de Gustavo Petro. Pero no son todos ellos. Recuerden ustedes que hay muchos medios alternativos, que las redes sociales han construido otro tipo de opinión, de que hay muchos medios que ya se salieron de eso, de lo que es el manejo de muchos medios tradicionales y están mostrando otras realidades. Hay una parte del país que está convencida que Gustavo Petro puede ser el inicio, el camino de la transición, no de la salvación, porque esto no es de salvadores, porque esto no es de mesías, porque esto es un camino largo y tortuoso. Se necesitará mucho tiempo para transformar un país como Colombia, para llegar a la paz completa, para cerrar la brecha entre pobreza y riqueza. Los que satanizan a Gustavo Petro lo satanizan por ser guerrillero, unos dicen que está el vudú, la magia negra, otros dicen que es un demonio, que es el diablo, y no han observado que es un hombre que ayudó a desmantelar el paraestado en Colombia, que es un hombre que ayudó a mostrar hasta dónde llegaba el poder de la corrupción, en el tema de Odebrecht, con otros temas. Y es un hombre que le ha dado la cara al país. Merecería darle una oportunidad para mirar a ver si su programa de gobierno puede ayudar a
yo le diría esto, mire, el domingo se va a decidir el asunto, o Rodolfo Hernández o Gustavo Petro. Uno diría, en un país sensato ganaría el progresismo, no el continuismo y el populismo, el tron criollo colombiano, como algunos denominan al señor Rodolfo Hernández. Pero si no se da, digamos, ¿quién es el próximo presidente? El primer punto, y ojalá se cumpla, es hacer un acuerdo nacional sobre lo fundamental, porque entonces está en riesgo de llegar a un momento de una crisis profunda y de poder llegar a un estallido social muy fuerte. Por eso, ojalá quien gane las elecciones piense en el interés general y no en fortalecer los intereses particulares. Sin embargo, en el caso tal de que sea Luis Fernando Rodolfo Hernández, esto estaría bien lejos de cumplirse. Se lo digo por la cantidad de sectores uribistas que se le han unido. Y aunque digan que él no es el candidato uribista, pero es que no hay que ser ciego. Todos los sectores de uribistas que se le unen, pues evidentemente dan cuenta de eso, que es el candidato del establecimiento, del actual partido de gobierno. Pues estamos ante un candidato que se juntaron todos contra Petro, porque Petro representa una parte del país de los marginados, así no lo quieran reconocer mucho, representa una parte de los marginados. Esos son muchos 9 millones de personas, en un país de abstención, en un país que no quiere participar en elecciones. Muchas de sus ciudadanos no lo quieren hacer. Este es un candidato realmente, y él mismo lo muestra, el populismo y el continuismo, así diga que no gobernará con otros. Yo lo veo un mayorismo, yo lo veo es un hombre que representa el poder real de Colombia, que representa la tradición, la familia, la propiedad, y que representa los intereses particulares que siempre han gobernado al país y que están por encima del interés general, el interés del colectivo. Y en esa medida, pues, desafortunadamente, tenemos la posibilidad de que el país siga ahí. Y si sigue ahí, pues obviamente todos los colombianos y colombianas, pues asumimos las responsabilidades de lo que va a pasar. Bueno, ¿qué va a pasar? Se va a fortalecer, afianzar la pobreza, se van a afianzar las desigualdades sociales, no va a parar la guerra. Con el caso de Petro no estoy diciendo que lo pueda pasar, que eso pueda pasar, que eso pueda sanarse, pero sí se podría dar un camino de transición democrática. Mire, ojalá la oligarquía colombiana y la burguesía colombiana y todo el poder general de este país, legal e ilegal, se dieran cuenta de lo importante que es construir un camino de transición en Colombia. Ojalá nos diéramos cuenta todos los colombianos y quienes rigen el poder en Colombia, que el camino de la transición no es malo. Uruguay lo vivió, lo ha vivido en algún momento Brasil, lo está viviendo en momentos, lo ha vivido Ecuador y así sucesivamente. O sea, la transición no es mala. Estamos satanizando lo que ni siquiera conocemos, porque este país siempre lo ha gobernado los mismos. En eso usted tiene toda la razón. Es que dicen, pero ¿qué será de un país progresista o de izquierda? Pero es que la izquierda nunca ha gobernado Colombia. Para despedirlo, Luis Fernando, exactamente. Para despedirlo, permítame preguntarle, en medio de esta preocupación por unas elecciones que no tendrán transparencia, que hay esa angustia por el fraude porque ya se vivió en otros procesos electorales presidenciales, bueno, ¿qué hay que hacer para cuidar el voto entonces el próximo domingo? Mira, aquí hay algo donde el progresismo o el pacto histórico ha llamado a los testigos electorales. El primer paso de cuidar un voto. Pero vuelvo y lo digo, se sabe que en Colombia los colombianos votan hasta las 4, colombianos y colombianas, y después de las 4 pareciera ser que hay otras elecciones. Vuelvo y lo digo, esperemos que no ocurra, esperemos que los ojos de Europa, los ojos de Estados Unidos, su presencia pues ayude a evitar un fraude. Ojalá que se tome la decisión correcta, pero que se tome una decisión enmarcada en la ley, enmarcada en la legitimidad del Estado, en la legalidad. Esperemos que no vaya a pasar lo contrario. Al igual de lo que usted piensa, sí creo que estamos a pocas de un fraude muy, muy fuerte y con unas consecuencias que podrían ser nefastas para la democracia o la incipiente democracia que tenemos en Colombia.
Ojalá y eso no suceda. Luis Fernando, gracias por el análisis, gracias siempre, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, una feliz noche y esperemos que nos vaya bien y ustedes nos acompañen. Muy pendientes el domingo, tendremos un programa especial en la pantalla de Telesur. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Qatar, este miércoles el presidente de Venezuela sostuvo un encuentro con el emir de esta nación en la que revisaron los avances en relaciones políticas, económicas y el futuro enmarcado en el intercambio de hidrocarburos. La reunión fue parte de la gira internacional del presidente Maduro. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. La moneda es el motor que impulsa la economía. Es fuerte por su estabilidad y es saludable cuando, por ejemplo, los precios se mantienen. O sea, cuando en los mercados hay de todo y te alcanza para comprar. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, Bolivia tiene una de las tasas de inflación más bajas de las economías del mundo. Los medios internacionales han reconocido la fortaleza de nuestra economía. ¿Y nosotros? Una pregunta caserita, ¿ha vendido bien el día de hoy? Adiós, gracias, sí, estamos yendo bien, nos está yendo bien ya. Sí, y estoy viendo que hay de todo, ¿no? Para comprar hay variadito, caserita. Sí, hay de todo, señorita, en este mercado se encuentra de todo ahí. Y estamos avanzando, ¿no? Con la reactivación de la economía aquí en Bolivia. Eso, adiós, gracias, estamos saliendo adelante. Sí, estamos avanzando, señorita, así poco a poco. Cuando la economía está bien manejada, no importa de qué lado cae la moneda. Porque estamos saliendo adelante. Telesur siempre da más. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctanos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. En Noticia Qatar, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es recibido en Doha para fortalecer alianzas de cooperación estratégica y revisar avances en acuerdos bilaterales. Vamos a verlo. En un ameno encuentro, el emir de Qatar, Su Alteza Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, dialogó este miércoles con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre las perspectivas de cooperación entre ambas naciones. Durante el encuentro, hablaron sobre los proyectos comunes en materia de energía, economía, inversión, agricultura y turismo, al tiempo que evaluaron asuntos regionales y geopolíticos actuales. A tempranas horas de la mañana, el mandatario venezolano, a través de su cuenta en Twitter, comunicó: desde Qatar, el quinto país que visitamos en la ruta de nuestra diplomacia bolivariana de paz, trabajamos por la construcción del mapa de cooperación para el bienestar del pueblo venezolano y por la unión y la hermandad entre naciones. Todo lo hacemos por amor a la patria. En el encuentro, el presidente Nicolás Maduro destacó que la dinámica económica en Venezuela ha avanzado a pesar de los obstáculos y sanciones unilaterales impuestas por el gobierno de Washington. Las relaciones entre Venezuela y Qatar son de vieja data, ya que las mismas permitieron impulsar la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. En este contexto, Qatar y Venezuela
impulsan un mundo multipolar con respeto y soberanía y autodeterminación de los pueblos, caso contrario a las políticas injerencistas de Estados Unidos, que solo han generado sanciones ilícitas y provocado un bloqueo financiero y económico al país bolivariano. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Félix Roque, analista político, constitucionalista, magíster en Relaciones Internacionales, profesor universitario. Nos acompaña de Táchira, aquí en Venezuela. Félix, qué placer saludarte. Buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches para ti y para toda la audiencia de Telesur en América Latina y el Caribe y en el mundo, y de verdad feliz de estar en la pantalla de este canal tan querido por nosotros. Muchas gracias. Félix, cuando hablamos de Qatar, cuando nos referimos a Qatar, pensamos inmediatamente en hidrocarburos, en petróleo. ¿Qué tiene Qatar para ofrecerle a Venezuela y Venezuela qué tiene para ofrecerle a Qatar? Bien, primero creo, Tatiana, que es interesante dedicar dos líneas con relación a decir qué es Qatar, porque estando nosotros tan lejos, posiblemente la distancia nos lleve a desconocer este pequeño gran país. Qatar es una península pequeñita de apenas unos 11.500 kilómetros cuadrados, pero con un ingreso per cápita que supera los $129.000 por habitante, ¿no? Se dice rápido, pero tiene una significación muy importante. Qatar es uno de los países miembros de OPEC y a la vez también productor de petróleo boliviano y también de gas. Pero Qatar tiene en una gran sintonía para con Venezuela, que es un aliado, un amigo de Turquía, país que también visitó el compañero presidente Nicolás Maduro. Y Qatar ha desarrollado líneas de solidaridad activa con los palestinos que viven en la franja de Gaza, enviándoles medicina, alimentos y otro tipo de material para su desarrollo, para su sostenibilidad. Por tanto, el que Maduro haya colocado de quinto en los países que ha visitado al más pequeñito de todos, uno debe entenderlo que en el marco de la geopolítica mundial, del nuevo ajedrez político, Qatar tiene esa importancia fundamental. Y también porque este año, todos lo sabemos, Qatar va a tener en su terreno la realización del Mundial de Fútbol. Y allí se van a congregar las miradas del planeta entero. Por tanto, la importancia de Qatar y el tino que tuvo el camarada Maduro en visitarlo, pues se pierde de vista. Qatar tiene para darnos no solamente energía, como tú lo has dicho. Qatar tiene un gran desarrollo petroquímico, Qatar tiene un desarrollo alimenticio y también farmacéutico. Por eso los acuerdos y las conversaciones que se tuvieron ayer, hoy miércoles, tienen que ver justamente con el hecho de que se conversó sobre alimentos, sobre petroquímica, sobre cultura, sobre turismo, incluso sobre ciencia y tecnología. Y por supuesto, Venezuela en esas áreas también tiene mucho que aportarle a Qatar, ¿no? Y esos lazos de comunicación entre ambas naciones van a ser altamente provechosas para ambos pueblos, y así consideramos que lo ha entendido el camarada Maduro y también el emir de ese país que ahora visitamos. Félix, esta semana que hemos analizado esta gira internacional del presidente Maduro, ya esta es la quinta nación que visita el jefe de Estado de esta nación suramericana, siempre pregunto, Venezuela es una nación bloqueada de manera ilegal por un gobierno, por Estados Unidos, pero no solamente esto, sino que a los terceros países que han avanzado en relaciones comerciales, financieras, económicas, en términos de alimentos, agricultura, etcétera, también se ven afectadas. Es un otro desafío para quien entonces recibe la visita y además que ha tenido visita de jefe de Estado, el presidente Maduro. ¿Cuál es esa relación entre Qatar y Estados Unidos? Bueno, mire, Qatar es un suplidor de crudo muy importante, ¿no? De una elevada producción de crudo, como ya lo dijimos allí, pero también dijimos que Qatar tiene un manejo muy múltiple de sus relaciones internacionales y de sus relaciones comerciales. Sabemos de las alianzas que tiene el emir de Qatar con el presidente Erdogan de Turquía, y de allí inclusive la extensión de sus relaciones. También sabemos de los conflictos que ha tenido Qatar para con Arabia Saudita y con Egipto por esta postura, digamos que independiente y autónoma en el manejo de sus relaciones internacionales. Por tanto, la afectación que tiene para los países que visita el camarada presidente Maduro por el bloqueo asfixiante y las sanciones injerencistas de que somos objeto, refuerza la valentía de esos países que nos reciben y por supuesto también la valentía del presidente Maduro, que pese a todo y contra todo, hoy recorre varios países euroasiáticos, como sabemos ya, Turquía, Argelia, Irán, Kuwait,
Argelia, sí, con la cual suscribimos también unos acuerdos aéreos muy importantes para romper con ese bloqueo y para romper con ese aislamiento al cual pretenden someternos. Pero también además esto, y hoy lo leí en un trabajo del compatriota Roy Daza, la visita de Maduro como ejercicio de la diplomacia de paz, y así se ha llamado, es también una clara demostración de que creemos en un mundo pluripolar, en un mundo donde hay bloques de poder emergentes y en donde las viejas relaciones monolíticas, digamos que casi que unánimes por parte de un hegemón que desde la Segunda Guerra Mundial atosigaba al mundo, al planeta, ya hoy eso no es así. Y hoy otros sectores se imponen, otros sectores aparecen, surgen, desarrollan, y por tanto los nuevos vientos de la diplomacia internacional se ven reflejados en este andar del presidente Maduro, que con su equipo de gobierno salió a buscar alianzas importantes para nuestro país, pero también para legitimar a Venezuela en el plano internacional, en el plano mundial. La voz de Venezuela hoy, Tatiana, es una voz soberana, es una voz libre, es una voz autónoma, es una voz respondona frente a lo que pretenden desconocernos y humillarnos. Respondona, como titulabas uno de los artículos que escribiste y que publicamos en nuestra multiplataforma, en nuestra página web. Por último, Félix... Cosa que les agradezco. No, es un honor para nosotros. Por último, Félix, todo esto además es bastante paradójico en el plano geopolítico. Te lo pregunto con respecto a la Cumbre de las Américas. Se acabó la Cumbre de las Américas. Bueno, recordamos muy bien todas las posturas de rechazo por no invitar por parte de Estados Unidos a Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero continúa la gira del presidente Maduro. Se acabó la Cumbre de las Américas, unos días, y la gira del presidente continúa. Si me pides un titular, yo diría, no hubo cumbre, pero sí la gira, ¿no? Y la gira es un mentiz de que Venezuela es un país acorralado. La gira es una clara y evidente demostración de que aquí hay un presidente que dirige con acierto y con firmeza su política internacional de acuerdo al mandato previsto en el texto y en la Carta de nuestro país. Esa gira es una respuesta muy contundente a la administración Joe Biden, que no solamente es que no nos invitó ni a Nicaragua ni a Cuba, sino que entre telones diseñó una agenda que nadie conoció nunca y un comunicado final que solamente conocían los halcones del Pentágono, y que algunos países pues saludaron de manera displicente y de manera hasta humillante, ¿no? Sin embargo, hubo allí países como el de México, como el mismo Chile, como Belice, como el presidente de Argentina, que fueron muy contundentes y muy claros en que la voz de nuestros pueblos debía estar presente en ese cónclave, y que obviamente, por supuesto, no había motivos ni razón para apartarnos de ese encuentro. Por lo tanto, frente al fracaso de esa cumbre de Los Ángeles, se impone reconocer con justicia, con hidalguía y sin mezquindad alguna, que la gira del compañero presidente Nicolás Maduro Moros está teniendo éxito, está teniendo resultados, lo estamos viendo en cada reporte que nos hace en las horas de la madrugada, cuando llama, cuando se conecta con nuestro país, y ya vendrá y ya nos hará un balance completo. No sé si continuará visitando algunos otros países o otros estados, a lo mejor nos sorprende con alguna otra visita, porque también esta gira está, por supuesto, rodeada de un marco de seguridad motivado a las amenazas que contra el presidente han habido. Ya tú conoces la postura del senador Marco Rubio de pretender solicitar orden de alerta roja y de captura para con el presidente Maduro, una cosa traída de los cabellos, pero bueno, así responde la ultraderecha cuando se ve derrotada en sus aspiraciones. Muchísimas gracias, Félix, por este análisis. Un placer, buenas noches. Buenas noches, Tatiana, y un abrazo para ti. Muchas gracias, un abrazo. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Brasil, sin información oficial, graves hipótesis de medios locales, rechazo internacional. Así avanza la búsqueda del periodista británico Don Phillips y el ambientalista brasileño Bruno Pereira, desaparecidos hace 10 días en la Amazonía. El hecho pone sobre el tapete la peligrosidad que representa esta actividad en esta nación suramericana. Vamos a verlo. Les actualizamos, por supuesto, al volver en Es Noticia. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes.
Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves, solo por Telesur. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la violencia y los derechos humanos en Colombia con otro notable invitado, Luis Fernando Quijano, presidente de Corpades, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, directamente desde Medellín, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Jueves, solo por Telesur. El mundo se mueve constantemente y todos los días se generan nuevos sucesos. Se mueve la geopolítica mundial. Nos preguntamos qué hay detrás de cada acontecimiento, cuáles son las consecuencias y cómo nos afectan. Ante estas preguntas buscaremos poner el punto en la I. Solo por Telesur. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos, solo por Telesur. Reportajes Telesur. Solo por Telesur. En noticia Brasil, aguardan las pericias sobre 2 cuerpos hallados en la Amazonía que podrían corresponder a Don Phillips, colaborador del medio inglés The Guardian, y de Bruno Pereira, indigenista brasileño, ambos desaparecidos desde hace más de una semana en esta región de Brasil. Vamos a revisar y hacemos el contexto a continuación. El último 5 de junio, el periodista inglés Don Phillips y el indigenista Bruno Pereira desaparecieron en el Valle de Ullavari, reserva de la Amazonia brasileña, cercana a la frontera con Colombia y Perú. Ambos entrevistaban comunidades indígenas afectadas por invasiones de sectores extractivistas. El gobierno del señor Jair Bolsonaro tiene la responsabilidad directa de esta situación del aumento de la violencia contra los pueblos indígenas de Brasil por actuar como gobierno incentivando a estos sectores que provocan deforestación, desmatamento, provoca a garimpagem em terras indígenas, provoca a minería ilegal, explotación de recursos hídricos y la expulsión de los indígenas de estos territorios para el avance del agronegocio, principalmente en la Amazonía brasileña. Las comunidades indígenas do Vale do Ullavari piden justicia. Bruno Pereira fue amenazado por colaborar en la defensa de los territorios indígenas abandonados por el gobierno brasileño.
El exfuncionario del ente gubernamental de protección indígena, FUNAI, fue exonerado por el Ministerio de Justicia del gobierno de Bolsonaro en el año 2019, durante la gestión del entonces ministro Sergio Moro, ex juez del caso Lavallato. La razón: Bruno Pereira denunció mineros ilegales en un operativo que acabó con la destrucción de 60 balsas de invasores, es decir, fue expulsado por hacer bien su trabajo. Y aunque llevaba 23 años de servicio, el presidente brasileño lo consideró improvisado. Realmente apenas 2 personas en un barco en una región como esa, completamente salvaje, es una aventura que no es recomendable. En el 2019, Don Phillips había cuestionado la política antiambiental de Bolsonaro. Los nuevos números de deforestación muestran un aumento que asusta. IBAMA está multando menos y realiza menos operativos. Las señales que el gobierno está dando para Europa esta semana no son positivas en el sentido de la protección del medio ambiente. Por ejemplo, el ministro de Ambiente estaba en Rondônia esta semana junto a deforestadores. Como el señor presidente pretende convencer y mostrarle al mundo que realmente el gobierno tiene una preocupación seria con la preservación de la Amazonía. Primero tienen que entender que la Amazonía es de Brasil, no es de ustedes. Repito, aquí nosotros perseveramos más que todo el mundo. Ningún país del mundo tiene moral para hablar sobre la Amazonía. La Corte Suprema determinó que el gobierno tome todas las medidas posibles para encontrar al periodista y el indigenista. Además, dio un plazo de 5 días para que sean detalladas las acciones. Bolsonaro afirmó que decenas de personas desaparecen todos los días y que la Corte Suprema no se preocupa por ello. La desaparición alcanzó repercusión global. La ONU calificó como extremadamente lentas las búsquedas. Enfatizamos nuestras preocupaciones con el contexto más amplio de ataques constantes y asedio enfrentado por personas defensoras de derechos humanos, ambientalistas y periodistas en Brasil. Este lunes, la embajada brasileña en Londres le informó a la familia de Don Phillips que habían sido hallados los cuerpos del periodista e el indigenista sin vida. Pero luego de que la policía e indígenas lo negasen, la embajada pidió disculpas por el error. Este miércoles, 2 detenidos durante las investigaciones afirmaron haber descuartizado y quemado los cuerpos después de recibirlos sin vida por disparo de un tercero, señaló la prensa brasileña. Entre tanto, el ministro de Justicia brasileño declaró que fueron hallados restos de cuerpos humanos dilacerados en el área de búsquedas. Ignacio Lemus para Telesur. Y dada la información que está avanzando, la importancia de este hecho, nos conectamos de nuevo con Nacho Lemos a Sao Paulo. Nacho, buenas noches, ¿qué es lo último? Hola Nacho, ¿me escuchas? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Las últimas informaciones que tenemos hasta este momento son las declaraciones que, según la Policía Federal en Manaus, ha prestado a la policía mismo Amarildo da Costa, un pescador de la región conocido como Pelado en la región. Esta persona habría confesado haber matado y descuartizado tanto al periodista inglés Don Phillips como también al indigenista brasileño Bruno Pereira. Estas son las últimas informaciones oficiales de la policía, y también la Policía Federal afirmó tener material orgánico que ya se está estudiando para saber si realmente corresponden estos restos con tanto por un lado el indigenista como por otro también el periodista inglés. Todas estas informaciones son oficiales. Esto es importante recalcarlo. Por un lado, hay un cruce de informaciones, teniendo en cuenta que hubo medios brasileños que tuvieron por fuentes cercanas a la policía esta información con anterioridad, con algunos datos que no coinciden con lo que declaró hoy la Policía Federal, y por otro hay que tener en cuenta que hay que tomar los datos oficiales y también los de los equipos indígenas, porque como señalábamos en el informe, hubo errores por parte de la embajada brasileña en Londres informando que ya habían sido encontrados los cuerpos a la familia de Don Phillips, y luego reconoció que hubo un error y no era así. Entonces hay muchos datos cruzados en una historia que tiene por detrás un problema estructural, que es el incentivo del gobierno de Jair Bolsonaro a los sectores que invaden las tierras indígenas y que justamente eran los sectores
que se veían vulnerables y a quienes daban voz en su investigación, Don Phillips, el periodista inglés, y por otro lado el indigenista Bruno Pereira, ex miembro de la Fundación Nacional del Indio FUNAI. Tatiana. Gracias, Nacho. Pendientes de esta información a través de ti para que nos mantengas al tanto. Gracias, muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Beto Almeida es analista político, director en la televisora Ciudad Libre de Brasilia, nos acompaña desde Río de Janeiro. Hola Beto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Tatiana, un gusto hablar contigo, a pesar de que es un momento muy triste para Brasil. Sin duda, Beto, y de hecho lo que parece es que el gobierno, las autoridades, la policía, comienzan a avanzar en la investigación después de que se denuncia. En el primer momento que se denuncia la desaparición del periodista británico y del indigenista brasileño, pero es producto de las presiones internacionales y no porque era la tarea que deberían cumplir. ¿Cuál es tu opinión? Sí, hubo una tremenda lentitud de parte de los organismos del gobierno, porque hay evidentemente una muy mala voluntad del gobierno de Bolsonaro de dar protección a las comunidades indígenas, sobre todo en esta área de la Amazonía Oriental, que es una área muy vasta, muy remota, muy vacía, y vacía sobre todo de Estado. El Estado mínimo ahí se ha transformado en un Estado salvaje, porque ahí mandan las mafias de minería, de madera, de caza y pesca ilegal, totalmente ilegal, donde los indígenas que deberían ser protegidos por organismos como la Fundación Nacional del Indio, son, la verdad, víctimas de una presión, de una desprotección sistemática, de tal manera que el vacío del Estado, el Estado mínimo neoliberal, producto de esa manera de actuar con método de Bolsonaro, de destruir todas las políticas públicas que daban protección a los indígenas, es lo que explica esta muerte, al que todo indica, según las declaraciones de la Policía Federal, tanto del indigenista Bruno Pereira como también del periodista británico Don Phillips, porque se han encontrado vestigios, restos mortales. Hay una declaración y el propio, claro que hay que hacer una pericia de comprobar en laboratorio si los restos mortales son exactamente de ellos. Claro. Pero todo indica que eso está configurado, pero la causa es el vacío del Estado. Ese es el problema estructural, sobre que el presidente Bolsonaro prácticamente se lava las manos. Recordemos, por ejemplo, que hay una fuerte pugna con la Corte Suprema con el tema, por ejemplo, de las tierras indígenas y la demarcación de sus tierras. Él ha dicho, y en lo último que se conoce, es que si lo presionan, por más que esto suceda, él no va a reconocer esa decisión de la Corte. Así que hay un gobierno pues que realmente no le importa que esto pase. Sí, el gobierno es ilegal, practica la ilegalidad, descumple la Constitución, afronta la legislación existente, afronta la Suprema Corte todos los días. Entonces es un gobierno que tiene por meta dejar el terreno libre para la actuación de la bandidaje. Entonces los bandidos que son de tráfico tanto de drogas como de madera, como de minerios, de oro, sobre todo de oro, porque ahí hay mucho oro, actúan con total libertad y cualquier una que tienen por sueño, por misión, como el caso de Bruno Pereira, de proteger las comunidades indígenas, porque así lo dice la ley, así lo dice la Constitución, pero Bolsonaro dice claramente a todo el mundo, nosotros no vamos a demarcar ninguna tierra indígena como manda la Constitución. Entonces, un tipo de ilegalidad absoluta, donde el propio presidente es un fuera de ley. Y eso resulta que quien quiere cuidar de indígenas por sueño, por misión, por vocación, y también quien quiere reportar, como fue el caso del periodista Don Phillips, tiene la vida
a premio, porque eso se trata. Y no es solo los dos, porque son muchos muertos que están ocurriendo en esa región, porque ahí la Amazonas es una tierra sin leyes, totalmente sin ley. Impera el crimen. Una ilegalidad legitimada por el propio gobierno. ¿Qué se puede esperar entonces de ello? También evidencia la gran peligrosidad, el riesgo que corren aquellos que deciden ir a tratar de defender las comunidades indígenas. ¿Qué tendrá que suceder mientras este gobierno por lo menos siga en funciones? Sí, el tema está en que el gobierno está bastante desesperado, tanto por la presión interna y la presión internacional. La impopularidad de Bolsonaro es enorme, entonces su reacción es totalmente destemperada. La primera declaración fue que no se debía meter ahí, los dos no tienen nada que estar en esa región, cuando en realidad los organismos tienen que dar protección a la comunidad indígena, primera cosa. Después tienen que combatir el crimen. Y un ex delegado de la Amazonía, de la Policía Federal, Alejandro Saraiva, dijo que es muy fácil parar con esa criminalidad, que la Policía Federal sabe cómo hacerlo, y denunció la existencia de una vinculación entre parlamentares, sobre todo senadores y diputados federales bolsonaristas, con estas mafias de los crímenes del oro, de la madera, de la pesca ilegal, de la caza ilegal. Y ese delegado, Alejandro Saraiva, fue removido de esta región. O sea, no hay voluntad ninguna de practicar la información y la investigación, porque es posible y concreto parar con esa criminalidad, pero hay una vinculación de bolsonarismo con esa práctica criminosa e ilegal. Muy grave la situación. Beto, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Chao. Gracias. Adiós. Gracias, Beto. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.